¿Alguna vez te detuviste a pensar por qué tantas personas parecen vivir en un ciclo de inercia, como si estuvieran a la deriva? A pesar de un potencial inmenso, la mayoría se ve aprisionada por una rutina monótona, por la parálisis del miedo y por la eterna indecisión. Esta es la premisa central de uno de los libros más intrigantes y polémicos de Napoleon Hill, autor del clásico Piense y hágase rico. Un manuscrito que, de tan radical y directo, se mantuvo oculto del público por más de 70 años. El título, más astuto que el diablo, ya denuncia la audacia de su contenido, proponiendo un diálogo directo con la parte más oscura de la mente humana. La obra de Hill nos invita a una experiencia mental única y profundamente introspectiva. No se limita a un simple argumento, sino a una inmersión en la psicología del estancamiento, explorando los mecanismos que nos impiden alcanzar nuestro máximo potencial. Hill nos invita a una experiencia mental única, una entrevista ficticia con el mismísimo diablo. Sin embargo, no se refiere a una figura demoníaca tradicional, sino a una entidad simbólica que personifica el miedo, la duda, el estancamiento, los pensamientos destructivos y los hábitos que nos limitan. Durante esa conversación reveladora, el diablo confiesa, sin dudar, los métodos que emplea para mantener a la gran mayoría de la humanidad bajo su control. La revelación más impactante afirma tener control sobre un impresionante 98% de las personas. Esta estadística, aunque aterradora, sirve como una poderosa advertencia sobre la extensión de la influencia de fuerzas internas y externas que nos mantienen en un estado de mediocridad, impidiéndonos vivir una vida con propósito y realización. El arma principal, el drifting, vaguear. El verdadero poder del libro reside en la claridad con la que expone al mayor enemigo del ser humano, la falta de un propósito definido. Hill utiliza el término drifting, que puede traducirse como vaguear o flotar. Esta es la condición de quien vive en piloto automático, sin una dirección clara. La vida se convierte en una serie de reacciones, no de acciones intencionales. Te despertás, cumplís con las tareas del día a día y repetís los mismos patrones, pero en el fondo no tenés un objetivo claro. El diablo explica que esta es su principal arma: mantener a las personas excesivamente ocupadas con lo que es urgente, para que jamás se conecten con lo que es verdaderamente importante. Esta desconexión entre lo urgente y lo importante es la trampa perfecta para la mente humana, que se distrae fácilmente con la superficie de las cosas, ignorando la profundidad de sus propios deseos y aspiraciones. Quien está en estado de drifting vive a merced de la opinión ajena, del pavor a cometer errores y de la zona de confort. Para el diablo, este es el ambiente ideal. Se alimenta de la incertidumbre, la procrastinación y la indecisión. La mente vagueadora es un terreno fértil para la inseguridad, y la ausencia de un plan claro facilita la propagación de pensamientos negativos. En cada momento de indecisión, la influencia del diablo se fortalece, creando un ciclo vicioso de inercia y miedo. El poder paralizante del miedo. La pregunta de Hill es directa: ¿cómo exactamente controlas a las personas? Y la respuesta del diablo es aún más directa: miedo. El miedo se revela como la herramienta más eficaz del diablo, una fuerza paralizante que impide la acción y el crecimiento. Enumera los miedos que paralizan a la mayoría de las personas: el miedo a la pobreza, a la crítica, a la enfermedad, a la pérdida, a la vejez y a la muerte. Al analizar nuestra propia vida, nos damos cuenta de que la mayoría de las decisiones que dejamos de tomar tienen en su raíz uno de estos miedos. El miedo a la crítica, por ejemplo, es responsable de innumerables ideas que nunca salieron del papel, de talentos que permanecieron ocultos y de voces que nunca fueron escuchadas.
Es el miedo el que nos hace dudar, el que nos convence de que no somos lo suficientemente buenos o de que aún no es el momento correcto. ¿Cuántas ideas geniales tuviste y dejaste de poner en práctica por miedo a ser criticado? ¿Cuántas oportunidades se perdieron porque el miedo a parecer ridículo fue mayor? ¿Cuántos proyectos se archivaron porque la voz interior dijo que todavía no era el momento? El miedo es un agente paralizante. Cuando se convierte en un hábito, entra en juego uno de los conceptos más profundos del libro, la ley del ritmo hipnótico. Esta ley explica cómo el miedo, la duda y la procrastinación se vuelven parte de nuestra identidad, moldeando nuestro comportamiento de forma inconsciente. La ley del ritmo hipnótico, según Hill, todo lo que repetimos con frecuencia se transforma en un patrón automático. Los pensamientos que alimentamos, las emociones que cultivamos y las acciones que realizamos a diario crean senderos neuronales en nuestra mente. Con el tiempo, estos senderos se convierten en caminos permanentes, casi imposibles de deshacer sin un esfuerzo consciente. Es la repetición la que transforma una reacción esporádica en un hábito arraigado. Pensá en cómo aprendiste a manejar. Inicialmente cada movimiento era un acto consciente. Pisar el embrague, cambiar la marcha, mirar los espejos. Con la práctica, todo se volvió automático. Lo mismo sucede con nuestros miedos, inseguridades y reacciones. La ley del ritmo hipnótico garantiza que los pensamientos dominantes se conviertan en hábitos permanentes. Así es como el diablo nos aprisiona. No necesita controlarnos directamente. Basta con que repitamos pensamientos negativos con frecuencia y nuestro subconsciente hará el resto, creando un ciclo de autodestrucción. La mente, una vez programada, sigue el patrón establecido a menos que una intervención consciente lo detenga. La salida de la prisión mental. El antídoto de Hill, pero no todo está perdido. Hill ofrece una salida que comienza con un concepto simple y poderoso: propósito definido. El propósito definido es la brújula que guía la vida. Es lo opuesto al drifting, tener claridad sobre lo que se quiere de la vida. Es más que un deseo vago. Es una decisión firme e inquebrantable. Es la actitud de escribir, detallar y comprometerse con un objetivo. El propósito definido funciona como un faro, guiando nuestras acciones, minimizando las distracciones y haciéndonos más resistentes a las influencias externas. Crea un escudo mental contra la negatividad y la apatía, ya que en cada paso sabes exactamente hacia dónde vas. La mayoría de las personas no tienen este propósito. Por eso, son arrastradas fácilmente por el miedo, por los medios de comunicación y por la mentalidad de la multitud. Sin embargo, cuando estableces un propósito, tu percepción de la realidad cambia. Las dificultades no te quiebran, las críticas no te afectan y el miedo pierde su fuerza. Empezás a ver los obstáculos como desafíos a superar y no como barreras insuperables. El segundo antídoto es la autodisciplina. Él compara la mente humana con un jardín. Si no plantas flores, la maleza crece sola. Los pensamientos negativos, la procrastinación y el miedo surgen naturalmente si no mantienes una vigilancia constante. Disciplinar la mente no es un evento único, sino un ejercicio diario. Es una elección consciente sobre qué pensar, qué consumir y con quién conectarte. La autodisciplina es el músculo que entrenas para asumir el control total de tu vida mental y emocional. Hill también habla de la adversidad como una oportunidad. Para él, cada fracaso contiene la semilla de un beneficio equivalente. Esto significa que toda dificultad tiene un propósito y que el dolor puede convertirse en un maestro. El problema es que la mayoría de las personas se victimizan, viendo el fracaso como el final, cuando en realidad es solo un punto de quiebre. La adversidad revela tu verdadera fuerza y te obliga a crecer.
Pero, nuevamente, esto solo sucede si tenés un propósito. Sin propósito, el dolor te hunde. Con él te fortalece. Es el dolor que, si se interpreta correctamente, nos da la claridad y la resiliencia necesarias para seguir adelante. El diablo no tiene poder sobre una mente disciplinada, con propósito, que aprende de los errores y que elige cuidadosamente sus pensamientos y entornos. Pero es extremadamente eficaz contra la mayoría, aquella que vive a la deriva, sin claridad, guiada por el miedo y atrapada en hábitos repetitivos, sin conciencia de su propio poder interior. Es esta falta de conciencia la que te hace vulnerable. El libro Más astuto que el diablo es un llamado a la conciencia, una invitación a que te levantes y tomes el control total de tu vida. No existe un salvador o una fórmula mágica. Lo que existe es el poder de tu decisión, la decisión de no aceptar una vida sin sentido, la decisión de no permitir que el miedo dicte tus elecciones, la decisión de pensar por vos mismo. Para ser más astuto que el diablo, tenés que entender que el verdadero enemigo no está afuera, sino dentro de vos. Se manifiesta en las excusas que repetís, en los hábitos que te sabotean, en la creencia limitante de que no sos capaz, en la procrastinación de que más adelante lo intento. No necesitas cambiar todo de una vez. Solo necesitas empezar. Empezá por escribir tu propósito. Decidí qué querés de la vida. Monitorea tus pensamientos. Elegí tus compañías. Sustituí los malos hábitos por buenos y actúa, incluso con miedo. Porque la valentía no es la ausencia de miedo, sino la acción a pesar de él. Con cada pequeña victoria sobre vos mismo, debilitas el poder del diablo. Demostrás que sos el dueño de tu mente. Y en ese momento empezás a vivir con intención, claridad y propósito. Y es ahí cuando finalmente te volvés más astuto que el diablo. Estás listo para asumir este control. La respuesta a esa pregunta no está en el libro de Hill, sino en tus propias acciones. La lectura es solo el primer paso. La aplicación es el verdadero desafío. Cada día tenés la oportunidad de elegir entre vaguear y pack you.